No, todavía no. Ahora sí. Ahí sí. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Ahí vamos a empezar a grabar. Presento en la pantalla. Ahí estamos. Bueno. Como no puedo escribir, lo que les va a costar es acostumbrarse a mi letra. Bueno, cortito lo que vamos haciendo hasta ahora. ¿Bien? Empezamos. ¿Bien? De alguna manera, lo que llegamos a definir en algunas de estas clases es esto que escribíamos así. ¿Eso qué es? ¿Cómo lo llamamos a eso? Suma de Riemann. Eran las sumas de Riemann, ¿no? Donde f es una función escalar que tiene dominio, bueno, habíamos dicho en un intervalo, a ver, f, hay f, el p. La partición. Los subintervalos que tomamos. Muy bien, era la partición del intervalo, muy bien. La partición del intervalo AB, esa partición la escribíamos como un conjunto de puntos, ¿no? ¿Se acuerdan que le habíamos puesto x0, x1, esto ya lo escucharon un montón de veces, xn, el x0 coincidía con el primero, el xn con el último, y q. El conjunto selección. Ese conjunto selección que estaba integrado por, eran un punto en cada uno de los subintervalos, muy bien. Esa suma de Riemann, ay, se me perdió donde estoy escribiendo, acá, perdón. Las sumas de Riemann eran lo que habíamos escrito como la suma desde I igual a 1 hasta n, nos había aparecido la f en c sub i por el delta i, que era el xi menos el xi menos 1, ¿no? Que esto era el delta x, que era el delta xi. Y el c sub i eran los elementos de ese, del conjunto selección. Esto nos servía porque nos empezaba a dar una manera aproximada de un problema que nos habíamos planteado, pero que en realidad le habíamos hecho algo más, ¿no? ¿Qué le hicimos después? Dijimos, le tenemos que calcular el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Eh? Y en realidad acaban igual, ¿no? Ese límite de la norma de la partición tiende a 0 es lo que dio origen a este nuevo concepto que dijimos, cuando este límite existe y es finito, lo vamos a llamar integral entre a y b de la función f con respecto a la variable independiente de x, ¿no? Y esto es lo que llamamos integral definida. Ahí, lo taché. Esperen que si pongo acá abajo me aparece borrado. Ahí. Bueno, eso es lo que llamamos, me parece que hay alguien que quiere entrar, ¿no? Eso es lo que habíamos llamado integral definida de f en AB, bueno, en ese intervalo. Ese límite me da un número, me da una función, ¿qué nos da? Un número. Da un número, muy bien. Ese número tenía interpretaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que una de las últimas cosas que habíamos puesto era, por ejemplo, si F es la velocidad con que entra un tanque, me iba a dar la cantidad de agua que había entrado al tanque, ¿no? Tengo que salir de acá para dejar entrar a alguien. Ahí estamos. Ahí estamos otra vez. Nos da un número. El problema de esto es que ese número al que se llamaba integral definida, pero había algo importante que habíamos puesto en este igual, acá, que era que para que ese límite existe y sea finito, había una condición sobre la función que decíamos la f tiene que ser integrable en el intervalo AB. Que es integrable quería decir que existe y es finita. ¿Sí? Pero
ahí nos aparecía otra cuestión es, pero ¿cómo me doy cuenta que ese límite existe y es finito? ¿Para eso qué apareció? ¿Cómo nos damos cuenta que ese límite existe y es finito? ¿Qué nos aparecieron ahí? Para ver que una función es integrable. Tiene que ser continua Muy bien, y aparecieron dos derivable. teoremas, muy bien, que nos decía si la f era continua en el intervalo cerrado AB, la función es integrable en el intervalo AB. Perfecto. Y había otro, ¿no? Si en vez de ser continua era seccionalmente continua, en el AB también me aseguraba que la f sea integrable. Asegurarme que la f sea integrable en el AB, lo que me está diciendo es, importante, es que este número existe y que termina siendo el resultado de esa suma de Riemann. Que puedo calcular una aproximación, pero que el valor exacto existe de alguna manera. Bueno, a partir de eso, ahora después empezamos a pensar en otro problema. Re lindo, pero si cada vez que quiero encontrar el valor de esta integral, el valor exacto de ese límite, tengo que calcularlo, dijimos, y es prácticamente imposible, no era muy difícil, algebraicamente es muy complicado encontrar el resultado de ese límite, y empezamos a ver qué podía hacer para buscarle una forma de cálculo a las integrales, ¿no? Que fue lo que empezamos a ver el otro día y que vimos un ejemplo. En el camino de poder buscar eso, dijimos, no la voy a mirar así, sino que vamos a empezar a pensar en la integral entre a y x de f con respecto a x. Con x, un número que tenía que estar en el intervalo AB. ¿Sí? Pero entonces, si el x empieza a cambiar, esto daba lugar a otra definición que dijimos, me aparece así. O sea, en realidad estamos pensando a este nuevo símbolo de esa integral como la ley de alguna función escalar, porque cada uno de estos es un número. Entonces elijo un número entre a y b, y a cada número de esos le asigno esta función, esta ley, que por ahora la ley la habíamos dado entre a y x de f diferencial de x, ¿no? Esto en realidad era el intervalo AB, que va a ser el dominio de esta función, y el resultado va a ser un número. Y esta es la función que se llama f. ¿Qué nombre recibe esta función? ¿Cómo la llamamos? Función Primitiva. integral. ¿Saben? Todavía no metimos la primitiva. Función integral. ¿Saben? Es una función que a cada número le asigna. ¿Qué tiene de particular esta función? Y que el x, que es la variable independiente, nos aparece como extremo superior de la integral. ¿Saben? O sea que si nosotros calculáramos, pensáramos en el conjunto imagen de esta función, me da los resultados de un montón de integrales, digamos, ¿no? O sea, me va dando el resultado de esta integral definido, es el resultado de un montón de límites. Mirándola así, empezamos a encontrar algunas relaciones. Nos pusimos un ejemplo en donde esta función era una función positiva. ¿Se acuerdan que nos pusimos el ejemplo en que teníamos la y igual a x? O la f de t igual a t. Y le encontramos una forma de escribir esta ley. Entonces, para poder seguir pensando en cómo hago para trabajar eso, dijimos, le voy a tratar de buscar otra manera de escribir la ley de esta función que no sea con este símbolo y que no sea con el otro símbolo que también sabemos que es el límite cuando la partición tiende a 0, de la suma de Riemann de la f para P y para Q, pensando que P va a ser una partición para el intervalo 0x en este caso, ¿no? No calculo el límite, tengo ese símbolo, pero lo que estoy buscando es alguna otra manera de escribir esa ley. Cuando buscamos alguna otra manera de escribir esa ley, y acá volvemos a algo que ya habían visto, dijimos, bueno, tomemos la función f de t, bueno, la f de x igual a x, que acá, cuando lo ven en el libro también, hay como un conflicto y parece complicado, que acá estamos llamando x a la variable independiente, y acá, cuando le calculamos la integral entre 0 y x, en realidad ponemos
que la variable de integración adentro se llame t. ¿Sí? ¿Por qué? Para estar llamando igual a la variable independiente, nada más. ¿Sí? Definíamos esa función para este caso particular, esta sería la f de t que teníamos antes, y dijimos, pero si la función era la f de x igual a x, en un intervalo que empezaba a partir de 0 hasta algún x particular, en cada caso, encontrar el resultado de esa integral era fácil porque, sin saber mucho, lo que sabíamos era que si f, que esa integral la podía calcular, o de alguna manera me estaba dando el área de esa región cuando la función es positiva, ¿no? Y eso era pensar en el contexto geométrico, que fue lo que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces, podemos decir el resultado del límite pensando en este contexto geométrico, y ahí ¿qué poníamos? Y nos dimos cuenta que nos quedaba x cuadrado sobre 2. Entonces, para este caso particular, le encontramos otra manera de escribir la ley de f. Acá podríamos decir, tenemos una función, quiero escribir, no quiero que siga avanzando. Tenemos una función que se llamó f, que a cada x le asigna la integral entre 0 y x de la función t diferencial t, pero que esta función también la puedo escribir como x cuadrado sobre 2. O sea, le encontré una manera de escribir esa ley. Bárbaro, pero el problema es que esto es en un ejemplo. No, ¿se podrá usar el contexto geométrico en todos los ejemplos? No. ¿Está bien? Desde ya sabemos que no, a veces porque es complicado usar la geometría y a veces porque las funciones no son positivas. Pero sí nos sirve para entender un poco todo el trasfondo teórico que aparece ahora con estas integrales y que van a dar origen a dos grandes teoremas que responden a dos grandes problemas del cálculo integral. ¿Está? Por eso era que primero vimos ese ejemplo. Mirando este ejemplo, lo que vemos es que el x cuadrado sobre 2 tiene algo que ver con la función de origen, que era lo que nos habíamos dado cuenta. Que si llegamos a derivar la f grande, y hay uno empieza a usar f minúscula y s mayúscula por una cuestión de notación y de costumbre, que si derivamos x cuadrado sobre 2 me da x. ¿Sí? Entonces ven que uno dice, fíjate que si llego a derivar f, me da esto de ahí. Y entonces le empiezo a ver algo, que por ahí lo llamamos, por ahí ven que está con un numerito, ese problema 1 que le vamos a decir, funciona. La pregunta es, ¿esto será siempre que cada vez que encuentro una manera distinta de escribir? ¿Saben? Que le decimos como una función elemental, porque es como una suma, producto o multiplicación de esas funciones elementales que habíamos visto en Matemática 1, si le encuentro de esta forma, ¿será siempre que cuando la derivo me da la función que tenía como integrando, la función de partida? ¿Saben? Esta de acá. ¿Saben? ¿Cómo encuentro la respuesta a eso? Bueno, lo que vamos a ver es que eso sí aparece por ahí, pero lo bueno es decir, bueno, me pregunto ahora si eso valdrá siempre, que ya no sea con el ejemplo, que no esté en el contexto geométrico. ¿Por qué? Porque entonces, si resolviera este problema, podría empezar a encontrar una forma distinta de escribirlo, digamos, ¿no? O sea que ahí tengo una manera de escribir. Resolver este problema y olvidarme un poquito, por un ratito, de lo que estábamos viendo antes, me permitiría decir, mira, ¿qué estoy buscando? Busco una función que cuando la derive me dé la función original. ¿Sí? Eso es lo que llamamos, y por ahí me lo dijeron, es lo que vamos a llamar primitiva. O sea, ahí nos aparece otra definición, que la empezaron a trabajar con Manuel, la van a seguir trabajando con Misión 2, bastante con Manuel, se van a dedicar a ver cómo resuelvo ese problema, cómo empiezo algebraicamente a resolver ese problema, pero ahí nos aparece una definición nueva. ¿Eh? Entonces, ahí decimos, fíjate que ahora el problema va a ser buscarle una manera de escribir ese límite, pero que lo voy a poder llegar a resolver buscando una función que cuando la derive me dé la función integrando. ¿Eh? Si eso funciona, me soluciona un montón de cosas. ¿Eh? Entonces, si pensáramos que eso funciona, me aparecería ese ejemplito, ¿no? Fíjense, ¿cómo llenarían esto? Si funcionara esto de que
cada vez que encuentre una función elemental, se verifica que la derivada vale f de x. ¿Sí? Entonces, en vez de ir por acá, voy por este lado. Digo, ¿habrá alguna función que cuando la derive me dé coseno de x? ¿No? O sea que lo que nos preguntamos es, ¿habrá alguna función que cuando la derive me dé coseno de x? Y ahí tengo que usar lo que sabíamos de derivada. ¿Sí? ¿Cuál sería esa función? Seno de X. Seno de x. Bárbaro. Seno de x verifica eso. Pregunta, ¿será la única? ¿Habrá más? O sea, uno ahí se empieza a hacer más preguntas. Pero si esa es, la otra pregunta es, bueno, esa, ¿será la f? Ese problema que tengamos acá, ¿tendrá una sola solución y entonces me sirve directamente? ¿O tiene un montón de soluciones y alguna de la f grande podrá ser otra? O sea, empiezan a aparecer un montón de preguntas que todavía no tienen respuesta, digamos, ¿no? Pero a partir de los ejemplos nos hacemos preguntas. ¿Será? ¿Servirá o no? ¿Eh? Hay algo acá que aparece control que tiene que ver con algunas cuestiones que vamos a aprender después, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que me podría preguntar es, ¿esta función coincidirá con la f? Y nos podríamos fijar, por ejemplo, si coinciden en cero, en algún punto. Y ahora vamos a charlar algunas cuestiones de funciones. Para que coincidan en cero, ¿qué tendría que pasar? Que primero calcular la p en cero. Seno de cero me da cero. Y la integral entre 0 y seno de coseno de t por una propiedad de las integrales, una de la definición que habíamos visto, también me daba 0. Así que en este caso coinciden, y bueno, parecería que esta función me cierra ese círculo y que le encontré una manera distinta de escribirla, y eso me permitiría, por ejemplo, empezar a calcular la integral entre 0 y 1, entre 0 y pi, entre 0 y 2pi, pero tengo como entrada el 0. ¿Eh? Por eso acá hay un par de ejemplos, van a tener algunos ejemplos que todo lo que hay que hacer es calcular la función seno en ese valor. Bueno, el problema principal es si vale eso que está ahí, o sea, si vale esa vuelta, si vale para todos los ejemplos, y después, en ese caso, si vale cuántas soluciones tiene, y en el que tenga más, en el caso de que tenga más de una solución, cuál de todas las soluciones es la que me sirve. Ahí nos van a aparecer dos cuestiones. Esto, bueno, hay algunas cuestiones escritas acá, pero para que después lo tengan entero en el PDF. Aparecen dos cuestiones, y ya les digo, ¿eso pasará siempre? Una de las respuestas a esa me la da el primer teorema fundamental del cálculo integral. Ahí lo tengo, y ahí se los cuento, tengo que recibir a algunos de los compañeros que están acá. Ahí aparece, ¿dónde quedé? No sé si... ¿era acá? Sí, bueno. Entonces, esa primer pregunta que me hice, ¿esto será cierto? ¿Sí? Y aparece ahí como respuesta el primer teorema fundamental del cálculo integral. ¿Sí? O sea, un teorema importantísimo en todo lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. ¿Qué es lo que dice? Si tengo una función continua en el intervalo AB, o sea, si esa función que la voy a usar como función integrando, su función integral, ¿cuál era la función integral? Era la integral entre, fíjense que acá va a ser como empieza entre A y B, va a ser la integral entre A y X, de esa f diferencial X, esta era la ley de la función, o sea, esta es la ley, dominio, como era una función, tengo que dar el dominio, ¿no? Dominio de la función integral coincide con el dominio de la función, y el codominio de esta función es todos los reales. ¿Sí? Bueno, esta función es derivable. ¿Sí? O sea que ya, fíjense que eso me está diciendo, a esta función la puedo derivar. Y además sé cuánto vale la derivada. La derivada es la f en x. ¿Sí? O sea que me está diciendo, fíjate que este circuito que por ahí le decimos, funciona. ¿Sí? Sí, siempre se va a verificar que esto pasa. Ejemplo, si teníamos,
¿Para qué me sirve? ¿Dónde estoy escribiendo? Que no sé, no veo el punto, estoy reciega. Acá. Si me dicen, mira, yo quiero que me digas cuánto vale esta es vamos a poner así, es una f de x integral, como teníamos antes, ¿no? Entre 0 y x de t diferencial t. ¿Sí? ¿Cuánto vale la f' en 1? Y el teorema este, ¿qué me dice? Como la función integrando, que es la función t, es continua en el intervalo 0x, acuérdense que estábamos con el ejemplo y el dominio de esta función había sido un intervalo, vamos a ponerlo así, desde 0 hasta un b, cualquiera le podemos poner entre 0 y 5, por ejemplo. En la función identidad entre 0 y 5 es continua. Entonces vale este teorema. Si vale este teorema, ¿qué me va a estar diciendo? Que esta f grande es derivable, pero que además si quiero calcular la derivada en algún punto de su dominio, por ejemplo en el 1, ¿qué tengo que hacer? La derivada en 1 es la f chica en el mismo valor, que en realidad es en el extremo superior de la integral. Acá. ¿Sí? O sea que la derivada, que era por, la ley me decía que era la integral entre 0 y 1 de la función, que era la t diferencial t, me va a dar la f calculada en 1. Pero la f ¿quién era? La función t. O sea que es la t en 1 y esa integral me daría 1. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa habíamos encontrado para esta función en particular? Nos habíamos dado cuenta que esta f de x tenía una forma de escribirla, ¿no? Nos había quedado x cuadrado sobre 2. Así nos había quedado, ¿no? Yo no sé si... Bueno, entonces, si quiero calcular la derivada en 1, también lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo me quedaría la derivada de esta función? Y nos habíamos cuenta que la derivada de esta me daba x, ¿no? Porque me queda 2x sobre 2. Entonces la f en 1 me da 1, ¿no? O sea que eso funciona. Lo que me está diciendo, fíjate, acá no tengo que pasar por encontrarle una forma a la integral. Basta con saber este teorema que me asegura que la derivada en cada punto es el integrando evaluado en el extremo superior. ¿Sí? ¿Entienden eso? Por ejemplo, ¿qué pasa si me dan una función que la f... me dicen esto. La integral entre 0 y x, 0 y x, de seno de x diferencial x. Esta es una función integral. Es una f de x. ¿Cuál será el dominio de esta función? Y esta está definida en todos los reales. Le podemos poner entre 0 y 5pi. ¿Podré calcular la derivada de esta función grande en pi sin encontrar? Sin trabajar esto como la función integral directamente. ¿Qué me tengo que fijar? Si puedo usar este teorema. La función seno de x es una función continua. Esta sería esta f chiquita, ¿sí? Es continua en el intervalo 0,5pi, es continua en los reales. Entonces, para calcular la f grande en pi, lo único que tendría que hacer es la función integrando, que sería la seno de x evaluada en el extremo superior. Y evaluada en el extremo superior me da evaluada en pi. ¿Por qué? Porque en realidad está en pi, la f en pi, ¿quién va a ser? La integral entre 0 y pi. Y entonces podemos calcular la derivada sin necesidad de resolver, ¿no? Pero además me va a servir para otra cosa. Lo que estoy segura, este teorema me dice un montón de cuestiones, ¿no? Una es que puedo empezar a trabajar con la derivada, que tengo una función, que la ley, lo que le pasa es, en la ley aparece una integral y la variable independiente está en el extremo, pero que además la estoy analizando. De esa función puedo decir que es derivable. Si es derivable, también voy a poder decir que es una función continua. Y no solo que es derivable, sino que conozco la derivada. ¿Sí? Entonces me empieza a dar un montón de cuestiones.
A partir de este ejemplo, la respuesta, ese teorema, que se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar, es sumamente importante, me resuelve eso. Y además ahora decimos, bueno, pero entonces, para seguir trabajando en esta búsqueda de una forma de cálculo para las integrales definidas, necesitaría resolver el problema. Entonces me lo planteo aparte. Me planteo como problema buscar una función que cuando la derive me dé una función diferente. Ahí tenemos una parte, yo ahí sigo. Bueno, y esa otra pregunta, esto de querer resolver este problema, nos empieza a llevar otro camino, digamos, ¿no? Paramos con el circuito, teníamos ese teorema importante, pero ahora digo, tengo que resolver ese problema. ¿Sí? Entonces decimos, ¿cuáles son las soluciones de ese problema? O sea, ahí aparece una ecuación. ¿Sí? Hay una ecuación porque hay un igual y hay algo que no conocemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que no conocemos y qué es lo que conocemos en ese problemita? Papá, ¿qué les parece? ¿Están, no? ¿O estoy sola? No conocemos la función original, por ejemplo. Claro, pero fíjense, cuando uno mire esto, claro, lo que nosotros, fíjense lo que dice ahí, dada, aparece, esta sería la ecuación. Pero fíjense que acá me dicen, dada una f continua en el intervalo AB. Así que esta función, en cada paso particular, la conocemos, va a ser un dato. ¿Y qué buscamos? Otra función que cuando la derive me dé la original. ¿Sí? O sea que en este caso, en esta ecuación, la incógnita de esa ecuación es una función P. ¿Qué es lo que tiene que verificar para hacer solución de esa ecuación? Que cuando la derive me dé la función que tenía. ¿Sí? Por ejemplo, veamos acá, venga acá, dice, ¿qué pasa si la función, voy a seguir con el ejemplito ese, bueno, el que está como ejemplo A. ¿Qué me estaría diciendo eso? Tengo una función que tiene por ley la f de x igual a x. En un intervalo, podría ser todos los reales, pero por ejemplo le podemos poner el 0,20. Encontremos una solución de este problema en este intervalo, digamos, ¿no? En el intervalo 0,20. Y es una ecuación porque hay un igual y hay algo que no conozco. ¿Qué es lo que no conocemos? ¿Quién es P? No conocemos quién será esta función. ¿La podremos buscar? Y nosotros ya vimos que había, ¿no? Una función que cuando la derive me dé la función x. Y teníamos una, ¿no? La que nos había aparecido dando vuelta, que es el mismo ejemplo, y dijimos, la función x cuadrado sobre 2, si la derivo, me olvido que estoy pensando en todas estas cuestiones nuevas, la derivada, ¿cuánto vale de esa? Y 2x dividido 2 porque era un número, así que me queda x. Tengo una función que es solución de esa ecuación. ¿Sí? A esa función P le vamos a dar un nombre. Le vamos a decir que es una primitiva de la f, o una antiderivada, porque ven que lo que hago es como ir y venir. ¿Sí? Uno empieza a decir, si tengo la f, vos sé cuál es la derivada, si conozco la otra, podría empezar a volver. Después de hacer algunos ejemplos, vamos a volver a ver con este ida y vuelta entre las derivadas y las integrales, digamos, ¿no? O sea, algunas cuestiones con respecto a eso. Pero ahora digo, bueno, encontré una. ¿Será la única solución o hay más? ¿Me podrían dar otra función? ¿Alguien se anima a darme otra, por ejemplo? La podríamos llamar una P1 de X. Que también cuando la derive me dé X. A lo mejor ya algo estuvieron viendo, van a estar trabajando toda la semana después con estas cuestiones, ¿no? De ver cómo resolvemos ese problema. Si alguien escribió en el
No me sale en el chat, que me lo lean. Somos muchos, así que ¿quién se anima a dar una? Alguien iba a hablar. 2x cuadrado dividido 4 es una o es muy repetitivo. En 2x. 2x cuadrado dividido 4. Escribo. ¿Es una o es muy repetitivo? 2x al cuadrado dividido 4. ¿Está? A ver. ¿Qué pasa con esta? Simplificamos y nos queda x cuadrado sobre 2. ¿Es diferente o es la misma que tenía antes? Como función. Es la misma, porque en realidad no es que ni siquiera me está cambiando el dominio, ¿no? O sea que por ahí, ¿se acuerdan que una decía dos funciones son iguales cuando tienen la misma ley, el mismo dominio y el mismo codominio? ¿Sí? O sea que ahí estoy dando la misma. A ver, otra forma de que encuentren una función que la deriva y me sigue dando x. Más una constante. Ahí me gustó. ¿Qué pasa si acá le agrego un 1? Va a seguir dando x porque la derivada de una constante es 0. Muy bien, perfecto, ¿no? O sea, si derivamos esta que llamamos P1, me da, y otra vez me queda 2x, ¿no? 2x dividido 2, así que me queda x, y la derivada de 1 me da 0, porque derivamos término a término. Funciona. Alguien dijo por ahí una constante, ¿no? A ver, ¿alguien me puede dar otra? Si alguien dice algo que es una pavada, que está mal, que no importa, díganlo igual, chicos, estamos para eso, digamos, ¿no? No los voy a retar. A lo mejor a un montón se les ocurrió lo mismo y cuando lo pensamos está bien, o lo pensamos y no estaba bien, pero estamos para aprender, no estamos. Bueno. No lo tienen que saber, ¿no? Es la primera vez que lo están viendo, o a lo mejor no es la primera, es la segunda, pero son las primeras veces que trabajan con estos temas. Así que bueno, uno va pensando para que no sea que me están escuchando todo el tiempo a mí, ¿no? Anímense a decir algo, vamos. ¿Qué otra cosa puedo poner ahí? ¿Quién se anima? Abra el micrófono y lo dice, o escribe en el... ¿Cómo? Infinitas constantes. Claro, pero no, o sea, en realidad ni siquiera traten de generalizar. Un ejemplo les pedía yo, por ejemplo, podemos poner x al cuadrado más 3. Claro, pero me refería a que también así como pusiste más 1, más 2, Más 3, claro. Ahí, fíjate que está bien lo que estás pensando, pero están respondiendo algo distinto a lo que pregunté. Yo dije un ejemplo. ¿Eh? Está donde vamos, ¿no? Por supuesto. Pero siempre es como que uno se tiene que acostumbrar y uno va aprendiendo a que respondo acerca de lo que me están preguntando. Y después digo, mira, yo me estoy dando cuenta de esto, te estoy respondiendo más de lo que te pregunté. Vos me estás respondiendo más de lo que pregunté y está perfecto, ¿no? ¿Qué me estás respondiendo? No sé, ¿cómo te llamas? ¿Me decís tu nombre? Estefanía. Estefanía. ¿Qué me está respondiendo Estefi? Me está respondiendo más. ¿Qué me está diciendo? Fíjate que si dejás el x cuadrado sobre 2 y en vez de un 3 le pongo un 4, le pongo un 40, le pongo un menos 40, un menos 40 octavos, le pongo cualquier número acá, me va a estar pasando que cuando la derive me vuelve a dar x cuadrado sobre 2. Entonces estamos diciendo un montón de cosas más con esto, ¿no? Estoy diciendo, si le agrego cualquier número, soluciones de esta ecuación, empiezo a tener, primero, tengo infinitas soluciones de esta ecuación. Si encuentro una, encuentro infinitas. ¿Sí? Esas infinitas tienen una relación entre sí, no son todas diferentes, sino que le va a pasar es, si encontré una, cada vez que a esa le sumo un número, va a terminar siendo una primitiva. Va a terminar siendo, es otra, pero también verifica qué es. O sea que va a haber infinitas primitivas. Van a ser parte de lo que vamos a ver como propiedades. ¿Sí? Y además, una de las cosas importantes, y que fíjense que yo se los dije, pero ustedes me podrían decir, ¿pero por qué? ¿Por qué no puede haber una que tenga una forma de trigonométrica y que la derivada me dé x?
Bueno, eso tiene que ver con todo lo que estudiamos acerca de una función y sus derivadas. La experiencia y el estudio hace que empiecen a aparecer algunas propiedades que se pueden demostrar, que yo dije, si encuentro una, tengo infinitas. Si encontrara una que tuviera otra forma, me aparecen otras infinitas más. Pero como que van a empezar a aparecer ahora algunas propiedades que me dicen, fíjate qué cosas podemos decir acerca de las soluciones de ese sistema de ecuaciones. Me puede pasar que no tenga solución. O sea, también va a poder pasar que no tenga solución. Hay funciones que no tienen primitiva. O sea, para las que no puedo encontrar una función escalar con, que le decimos función elemental, o sea, que sea combinación de las funciones elementales que trabajamos el año pasado, que verifique que su derivada me da esa función. Bueno, pero vamos a pensar, ¿qué pasa cuando tenemos una primitiva? Ahí había un par de ejemplos, y me empiezan a aparecer algunas cuestiones. Entonces, primero la definición de primitiva. Una importantísima, esa que llamamos como función integral, también es una primitiva. O sea, si una primitiva de esta función es la función integral. ¿Por qué? Porque cuando la derivo me da la original. O sea que ahí empiezo a encontrar una propiedad nueva. El tema es cómo las encuentro a las primitivas. Por eso, acá nos dice, bueno, acá lo que estamos usando es eso que se llama el método de prueba y error. Conociendo cómo es el proceso de derivación, puedo empezar a pensar y encontrar primitivas. Hay algo que se llama la tabla de primitivas inmediatas, o sea, uno podría empezar en un montón que conocemos, la de x, que me quedo x cuadrado sobre 2, la de seno con qué va a estar relacionado, o sea, todo un montón de cuestiones que van a empezar a trabajar solo en tarea de aula, que no lo vamos a trabajar acá, ¿no? Aparecen unas que uno las encuentra por prueba y error y las vamos a poner en una tabla, y después nos van a empezar a aparecer métodos de búsqueda de primitivas. ¿Se acuerdan que nos habían aparecido algunas propiedades de las derivadas, ¿no? La derivada de la suma, la derivada del producto. A partir de esas propiedades nos aparecen también algunas formas y propiedades para encontrar primitivas, que en general se llaman métodos de cálculo de primitivas. Lo vamos a ver también a eso en tarea de aula. Voy a pasar a la otra. Rápido, algunas de estas propiedades que yo les decía que se pueden demostrar, están demostradas en el libro, no las vamos a demostrar acá porque si no, por ahí se nos va mucho el tiempo, pero que se entienden muy fácil porque son cuestiones algebraicas, cualquier cosa después preguntan. Son algunos teoremas, que son propiedades, digamos, ¿no? O sea, las propiedades se demuestran, ¿no? O sea, no es que son definiciones aunque no se puedan demostrar. ¿Qué dicen? Si una función tiene una primitiva, entonces tiene infinitas. Y encima le sé la forma, le sumo una constante y tengo infinitas. Si tiene una primitiva, lo que me está diciendo, fíjate que ese problema de P' igual a F tiene una solución. Yo sé que tiene una solución, tengo infinitas. Pero además sé más, que si tengo dos soluciones, dos primitivas, la diferencia entre los dos me da un número. Eso me está asegurando que todos tienen algo parecido, digamos, ¿no? Tienen como una forma parecida. Y otra de las propiedades importantes es, si tengo dos primitivas, o sea, dos funciones que cuando las derivo me den la f, y coinciden en un punto, o sea, y existe un x0 en el dominio donde estoy trabajando, en el intervalo AB, tal que las dos coinciden, la imagen de la G y la imagen de P en x0 me dan iguales, entonces las funciones son iguales. Eso es lo que apareció en el ejemplito que yo les puse antes y que lo hice rápido, digamos, bueno, entonces, esto me sirve para decir que esta es la primitiva que buscaba, la P que buscaba, y me sirvió, que ahora vamos a trabajar, ¿no? Esa propiedad re importante para entender la respuesta a estas dos cuestiones, ¿no? Esa primer pregunta fundamental que le dijimos y que apareció el teorema 1, y ahora con otra pregunta nos va a aparecer el teorema 2. Entonces ahí que me están diciendo, si tengo dos primitivas, la diferencia de las dos es una constante. Ahora el otro me dice, tengo dos primitivas, ¿cómo sé si las dos
se refieren a ¿es la misma o son diferentes? Y basta con que las compare en un punto. Si en un punto son iguales, me estoy refiriendo a la misma función. Esas son las 3 propiedades que empezaban a ser muy importantes para poder seguir. Entonces, nosotros sabemos que es una primitiva. Además de primitiva, después vamos a dar otra manera más. Sabemos que si hay una, hay infinitas. Y eso me terminaba diciendo que este problema tiene infinitas soluciones. ¿Sí? El problema P' igual a F. Volvemos ahora a lo que estábamos tratando de resolver, ¿no? A ver qué pasa con esto de encontrarle una forma de cálculo a las integrales definidas. ¿Sí? Volvemos a esto que estaba acá. ¿Vamos? ¿Hasta ahora me van siguiendo? ¿Cómo vamos? Sí, profe. Bueno, vieron que son muchos conceptos nuevos que primero parecen que fuera complicadísimo empezar a entenderlos, a relacionarlos. Retomamos cada vez que empezamos la clase, como que volvemos a retomar un poquito para que vayan siempre agregando alguno más y lo vayan entendiendo, ¿no? No es tan difícil. Después uno se acostumbra, termina siendo la primera vez, siempre es difícil, ¿no? Pero después uno los entiende. Bueno, entonces tenemos esto hasta acá. Ya sé que si encuentro uno, encuentro infinitos. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué está todo esto? Y todo esto era porque en realidad le quiero encontrar entonces otra forma de escribir a las integrales. O sea, quiero encontrar otra forma, una forma de cálculo. En realidad todo esto viene porque partíamos de encontrar una forma de cálculo para hacer esto, la integral entre A y B de esta f diferencial x. Cuando le ponemos A y B son los dos conocidos y números, esto era una integral definida, o sea que esto, si existe, es un número. Para poder analizar y para poder buscarlo de otra manera que no sea como el resultado de un límite, pensamos en escribir esto como una función donde le poníamos la variable independiente acá. Entonces acá le pusimos ya f de t diferencial t, porque no nos tiene que coincidir, digamos, ¿no? La variable es el extremo. Y acá adentro lo único que me aparece es esa variable independiente que me sirve para indicar un poquito cómo varía t. La pensamos como una función, y entonces acá ya cada una es un número. Esperen que otra vez me perdí donde estoy escribiendo. Acá la pensamos como una función, que era la función integral, entonces estoy analizando esa función. ¿Se acuerdan que uno analizaba la función derivada y sin embargo la derivada en un punto era el resultado de un límite y era un número? Esto es un proceso parecido. Tengo que pensarla como una función y en esa función la variable independiente de esa nueva función es el extremo, ¿vale? Y entonces ahí podemos dar respuesta a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para encontrarla? Una de las cosas que nos dimos cuenta es que en algunos ejemplos se terminaba verificando, y en realidad ahora me lo dice un teorema, que si la pienso como una función y parto de una función que sea continua, este problema, ¿vale?, me dice que tiene solución y que la derivada me va a dar la f chiquita. ¿Vale? Entonces, para buscar otra forma de escribirlo, parto de resolver este problema. ¿Vale? El tema era que cuando resolvemos el problema, ven que acá me dicen, ese camino alternativo, digamos, no voy por acá, no resuelvo el límite, si no busco otra forma, en ese camino alternativo queremos resolver esto. O sea, voy a buscar una función que cuando la derive me dé f. Como tengo un montón, lo propongo aparte al problema, porque yo no sé si la solución que voy a encontrar, o las soluciones, o la que encuentre, va a ser la f que estoy buscando, porque dijimos, la f que estoy buscando, esta f de acá, es una primitiva. Pero yo tengo un montón, acá tengo un montón. Nuestro objetivo es encontrar cuál de todas estas soluciones es la que me sirve para representar a la que me habían dado, ¿no? La que empieza en 0 y termina en x como estaba acá. Entonces, digo, bueno, pero yo ahora ya sé resolver este problema. Sé en teoría, ¿no? Porque van a practicar bien cómo lo encontramos para cada función dada, pero sé que en realidad voy a tener infinitas. Entonces ahora tenemos otro problema más. Entre todas estas que tengo infinitas,
¿Cuál me sirve? ¿Cuál elijo entre todas las soluciones para que coincida con F? ¿Cuál será la que coincida con F? Y entonces, eso es, bueno, una respuesta ya la teníamos, pero ahora necesito encontrar cuál es, entonces, entre todas la que me sirve. Ven que acá volvemos a tener el repasito ese que yo les dije acá, escrito. Bueno. Entonces, lo tengo escrito otra vez, no sé por qué, me aparece otra vez. Bueno, ¿no? Bueno, está como más prolijito, digamos, acá escrito, ¿no? O sea, nuestra pregunta es, eso que le decía, si esa función es la que nosotros necesitamos. Y la respuesta, para saber si esa es la que nosotros necesitamos, va a ser otro teorema. Ven acá me dicen, bueno, acá tengo la otra pregunta. La primera pregunta ya me la respondí con el teorema. La segunda pregunta es, ¿esa P que encuentro es la primitiva? Si yo tenía un montón, entre todas las que puedo tener, ¿cuál será la que me sirve? Y otra vez lo van a tener así separadito para que tengan toda la explicación en el libro. Bueno, veamos un ejemplo. Y acá nos vuelve a aparecer ese que dijimos, con otras funciones, si pasara que esto es la derivada, andaría bárbaro. Pero digo, tengo seno de x. ¿Cómo sé que esa es la f o que no es? Y ahí tenemos el primer teorema fundamental y usamos lo que les decía. Si tengo dos primitivas, ¿cuáles son las dos primitivas que tenemos acá? Y uno es, la P es una primitiva y F es otra primitiva, ¿no? Entonces, ¿por qué uno prueba esto? Acá, en realidad, ¿qué sabemos? Que F es una primitiva de F chiquita y que P es una primitiva de F. O sea que en realidad tenemos dos funciones que sabemos que son primitivas. Una es esta, y otra es esta. Ahora, ¿son la misma o no? ¿Cómo hago? Y ahí uso la propiedad que dijimos antes. Tengo dos funciones que son primitivas, me voy a estar refiriendo a la misma función si coinciden en realidad si coinciden en todos los puntos del dominio, pero basta con que coincidan en un puntito, alguno que elija yo, para que sean iguales. Esto es lo que nos dice una de las propiedades de la primitiva. Era la propiedad 3 de las primitivas. Por eso ponemos esto acá. Entonces, algo que uno dice, pruebo en un punto. ¿Por qué pruebo? Ahí hay algo que me dice que puedo probar en un punto. ¿Qué punto me sirve? Y la P la puedo calcular en cualquier punto del dominio en el que esté trabajando. Pero la F, y no, porque justamente todo esto lo estamos haciendo porque no sabemos cómo calcular F de otra manera que no sea el límite. Pero hay un valor en donde sí tenemos cómo calcularlo, que era cuando el extremo inferior y el extremo superior coinciden. ¿Sí? Si esto coincidía, ¿no? Si estábamos calculando y este valor era la integral entre 6c, z y z o lo que sea de alguna función, habíamos visto que esto nos daba 0. ¿Sí? Era una definición, creo que lo que habíamos puesto como definición 2, no me acuerdo. Pero la cuestión es que si coinciden el extremo inferior y el extremo superior, sabemos cuánto vale. Entonces, ¿qué x0 vamos a tomar? Entonces acá vamos a usar la propiedad 3, esta la conocemos para cualquiera, pero para poder calcular esta, ¿qué necesitamos? Que coincidan el extremo inferior y el extremo superior, o sea, estar calculando la integral entre x0 y x0 queremos, ¿no? O sea, que estos sean iguales para que me dé la integral y el resultado me dé 0. Así que no voy a elegir cualquier x0, sino que en esta prueba, ¿qué vamos a elegir? Y entre 0 y x, ¿cuál que conozco? Este. O sea que lo que vamos a tomar es que el x0 igual a 0.
Y entonces decimos, bueno, la P en 0 va a ser igual a la F en 0. ¿Ven? No elijo cualquier punto para ver cuál me sirve, sino que elijo ese. Al elegir eso, entonces, ¿qué digo? Vamos a probar. ¿Cómo calculamos P en 0? ¿Y cómo calculo F en 0? ¿Vamos entendiendo eso? ¿Cómo calculo P en 0? ¿Y quién era P? Y P la tengo acá. Tengo que reemplazar nada más, ¿no? Así que esto sería seno de 0. ¿Cuánto vale seno de 0? 0, ¿no? ¿Cómo calculo la F en 0? Y tengo que usar esta, la ley. Era la integral entre 0 y 0 de la F diferencial t. Pero como coinciden el extremo inferior y el extremo superior, me dan 0. Entonces, ¿qué contesto acá? Es que sí, use el 0, son iguales, y entonces, ¿qué me está pasando? Esta P es seno de x. Y entonces estoy segura que pude escribir a la integral entre 0 y x de f de otra manera. ¿Sí? Entonces ahí que vamos a decir, fíjate, si f de x es coseno de x, la integral entre 0 y x de coseno de t diferencial t es seno de x. Y entonces empezamos a tener algo recontra importante que fue una integral, la pude calcular sin necesidad de hacer el límite. ¿Sí? Tengo una que la calculé sin calcular el límite. Tenemos dos en realidad, ¿no? ¿Cuál otra tenemos ya que la hicimos sin calcular el límite? Si la f era la x, la integral entre 0 y x de x diferencial t, de t diferencial t, perdón, nos había dado x cuadrado sobre 2. Ya tenemos dos que la pudimos calcular sin pasar por resolver un límite. Y la calculamos de manera exacta. ¿Sí? Ven que todo el camino que tuvimos que hacer para ir encontrando formas de cálculo fue un poquito más largo que el de las derivadas, porque el de las derivadas que habíamos hecho, para la función x hacer el límite del cociente incremental y le encontré una forma. Para la coseno hacer el límite del cociente incremental y le encontramos otra. Acá tuvimos que pasar por, en principio, un teorema y ahora vamos a ver que necesitamos otro más, porque para que esta segunda parte sea más mecánica. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Podemos seguir, chicos y chicas? Sí, profe. ¿Sigue habiendo varios en el aula o se fueron? ¿Siguen estando más o menos? 59 somos. ¿Cómo? 59 somos. Bueno, había 60 al principio, o sea, uno solo se fue. Bárbaro. Bien. Más o menos nos seguimos. Bueno, acá van a encontrar lo que les conté, nada más que va a estar bien escrito, prolijo. Cuando tengan el PDF. ¿Cómo? ¿Las podría subir hoy estas diapositivas? ¿O en estos días? Si no las subo hoy, me mandan un mail. Dale. Por favor. Así tenemos todo. Y, bueno, entonces dice, podemos calcular integrales. Ya tengo, era lo que les contaba, ¿no? Tengo algunas cosas para calcular integrales. Pero con estos ejemplos. Y uno se pregunta, ¿qué pasa si ahora me dicen integral entre pi sobre 2 y pi? ¿Seguirá valiendo tal cual? ¿Será seno? Antes dijimos, fíjate que teníamos la integral entre 0 y x de coseno de t, diferencial t, me dio seno de x. Ahora, si en vez de empezar en 0, le cambio esto, la integral entre pi sobre 2 y x de coseno de t, diferencial t, ¿será seno de x también?
Y ahí empezamos a tener otro problema, ¿no? Otra pregunta más que hay que ver cómo la respondemos. No necesariamente, digamos, ¿no? El extremo inferior también va a tener algo que ver, ¿no? Otro problema más. Bueno. Veamos. Volvemos a hacer lo mismo. Hagamos las cuentas. Sabemos que en realidad teníamos que una solución es esta, ¿no? Ahí estoy en lo mismo que antes. Ahora, ¿qué punto tendremos que tomar para ver si me sirve o no? ¿Está bien? Tenemos dos primitivas. Una primitiva para este problema es, ¿está bien?, la integral entre pi sobre 2 y x de coseno de t, ¿no? Esta era una. Y tenemos otra primitiva que era seno de x. Estas dos coincidirán. ¿Qué me tengo que fijar? Y controlar si en algún punto coinciden, porque estaba la propiedad esa que si coinciden en algún punto, entonces son la misma función. Pero acá, ¿qué punto tomo? Para poder calcular f, ya no me sirve tomar el 0, ¿no? Acá seguramente lo que me va a decir fíjate, toma como punto, ¿a quién? Y al pi sobre 2, porque el pi sobre 2 es el que me va a permitir calcular esta. ¿Está bien? Porque acá para saber el resultado sin hacer nada, en principio tengo que poner el mismo número arriba y abajo. Así que la calculo en pi sobre 2 y me fijo si son iguales. Pero ¿cuánto vale p en pi sobre 2? Y esto sería seno de pi sobre 2. ¿Y cuánto vale f en pi sobre 2? Y esta f no es la misma de antes, la f, ¿no? Esta es otra. Esta f me da 0. ¿Y cuánto vale el seno de pi sobre 2? Hagan la cuenta. O digan, ¿no? ¿Vale 0? Sí, 0, algo. Acuérdense que estaríamos pensando en, si miro la circunferencia trigonométrica, el pi sobre 2 está por acá, ¿no? Y estamos viendo cuánto vale en este ángulo, ¿no? En un ángulo recto, cuánto valía el seno. Si pensamos en la gráfica de la función seno, hacía así, ¿no? Era algo así. Y esto era 0, esto era pi, y pi sobre 2 estaba en el medio. En pi sobre 2, ¿cuánto vale? 1. 1, ¿no? No 0, algo. Ojo, si lo hacen con la calculadora, miren, tener la calculadora en radianes, ¿no? Este me da 1, ¿no? Así que son diferentes. Porque si, cuidado si están cursando física 1, que vieron que cuando uno trabaja generalmente con las trigonométricas en física 1, siempre trabajan con grados. Y nosotros acá trabajamos con radianes, así que tienen que ir manejando, acostúmbrense a mirar la calculadora en qué la están, cómo la tienen, ¿no? Acá estaríamos trabajando en radianes. 1, sonamos, esa primitiva no me sirve, no es la f. Pero hay más primitivas. Hay un montón. ¿Cuál es la que necesitaría? Esa tal cual no me sirve, pero necesitaríamos una que nos dé, que cuando la calcule en pi sobre 2 me tiene que dar 0. O sea, la que puedo modificar es, otra vez estoy mirando por acá, esta no la puedo cambiar. ¿Está bien? Porque C es el único punto en donde la sé calcular, y además este resultado no lo puedo calcular, ¿no? O sea que lo que vamos a tener que buscar es alguna entre todas las funciones, entre todas las soluciones, ¿cuál es aquella que cuando la calcule en pi sobre 2 me dé 1? ¿Y cuáles serían todas las posibles primitivas? O sea, las posibles P. Y dijimos que si conocíamos una, conocíamos todas, porque nos quedaba que a la que teníamos le sumábamos una constante. ¿Sí? O sea que voy a tener que buscar otra. Esa, la que se llamaba seno de x, no me sirve, necesito otra. ¿Pero qué necesito de esta?
Y sí necesitamos que cuando la calcule en pi sobre 2, que era el punto donde estoy tratando, me dé por resultado 0. ¿Sí? Porque entonces cuando encuentre una que coincidan en el pi sobre 2, es la que me permite llenar el lugarcito que me falta ahí. Entonces esto era seno de pi sobre 2 más ese valor de k. Seno de pi sobre 2 vale 1, más ese valor de k, quiero que me dé 0. Así que, ¿cuál será el k que me sirve? Menos 1. La seno de x menos 1, ¿no? Entonces, nos sirve aquella solución de P' igual a coseno de x, ¿sí? Que verifica, ¿sí? Que tiene k igual a menos 1, ¿no? Que es lo que me dijeron ustedes, ¿no? K igual a menos 1. Entonces, sería, no sé dónde seguir antes de que... la que nos va a servir es la que tiene k igual a menos 1, así que ahí que vamos a tener que poner seno de x menos 1. ¿Ve? Sí, o sea que ahí encontramos, con esto, termina pasando que la integral entre pi sobre 2 y x del coseno de t diferencial t da seno de x menos 1. Cuidado, ¿no? Porque tengo esta y la otra que teníamos era que la integral entre 0 y x nos daba 0 de x. ¿Sí? Esto lo voy a mantener, así después se los agrego en el... Esto después se los pongo en 2 veces, así lo tienen por ahí las cosas que voy escribiendo en el PDF. Para que lo tengan entero. Les pongo uno que no tenga los comentarios y uno que sí tenga los comentarios. Así eligen cuál imprimen, ¿no? Pero que les queden los dos. Acá quiero insertar. Bueno. Acá, entonces quiero escribir, ¿no? Fíjense que nosotros estamos viendo ¿qué encontramos con la misma? Si hacíamos la integral entre 0 y x de coseno de t diferencial t, nos quedó que era seno de x. Pero si hacemos la integral entre pi sobre 2 y x de coseno de t diferencial t, nos quedó seno de x menos 1. O sea que son parecidas, pero evidentemente el extremo inferior influye a cuál de esas primitivas era la que me servía. Eso es un 1, no sé qué, se ve cualquier cosa, es 1. Entonces, problema, entre todas las soluciones, ¿cómo hago para elegir? Y no elijo una cualquiera, sino que la que elijo tiene que ver con el extremo inferior. ¿Sí? Y fíjense que esa que estaba acá, nosotros habíamos dicho, nos quedó que el K era P en... El K nos había dado menos 1, ¿no? ¿Habrá algo que me diga cómo alguna cuestión más, algo que me lo mecanice un poquito más? No me salía la palabra. Y sí, hay algo, digamos, ¿no? Por suerte, hay algo que lo termina mecanizando y que tiene que ver con esto que está acá, digamos, ¿no? ¿Cuál será el número ese que me sirve para darle respuesta, ya ahora no a la que empiece en 0, sino para darle respuesta a eso? Y por suerte, para responder eso hay un teorema, que es el segundo teorema fundamental del cálculo integral, que son esas cosas que hay que saber sí o sí, porque nos va a servir para seguir avanzando, y que nos dice, si tengo una función continua, la función integral asociada a f y la llamo f grande. Tengo otra primitiva cualquiera, que la obtuvimos por alguno de estos métodos que vamos a aprender. Hay una relación entre estas dos. Hay una relación entre f y p,
que me la está dando el teorema, porque acá está el entonces, estas tres serían las condiciones, las hipótesis del teorema, entonces siempre hay un K que lo verifica. Es más, el teorema no me dice solamente que existe, sino que me va a decir quién es el K. Me agrega más, ¿está bien? Me va a decir cuánto vale K, y es lo que tenemos acá, ¿no? Función continua, P una primitiva, la función integral, que era otra primitiva, la diferencia es un número, y ese número no es un número cualquiera, sino que es pena. Fíjense, el valor de esa constante es la primitiva esta que encontré, que era una cualquiera, evaluada en el extremo inferior. Ve que este teorema me termina solucionando todo, porque ¿qué me está diciendo? Cuando quiera calcular la integral entre A y X, o sea que estoy pensando en una función integral, ¿no? Acá tengo la ley de la función integral, ¿eh? Tengo que encontrar una primitiva cualquiera y el igual lo obtengo cuando hago P en X menos P en A. ¿Eh? Vuelvo a lo que teníamos antes, un segundito, algo que quiero volver para atrás. No. Espera. No lo puedo creer. Fíjense, este teorema me está dando algo re importante. Ay, no puedo llegar a ver, odio estas cosas. Ahí está. Ahí está. Bueno, estaba acá. Esto le quería mostrar. Ven que decíamos, mirá que tuve que buscar la mano. Pero si pensamos ahora en este teorema que me dice, para encontrar la integral entre 0 y x de coseno de t diferencial t, ¿qué tengo que buscar? Una primitiva. Encuentro una primitiva de coseno. Y la primitiva de coseno, por ejemplo, fue seno. ¿Sí? Ahora, para ver si es o no y compararla, por ejemplo, con esta función, ¿qué tendré que hacer? Evaluarla en el extremo superior y restarle la p evaluada en el extremo inferior, que era 0. Por eso acá me quedó directamente 0. Acá estamos usando ese que llamamos segundo teorema fundamental del cálculo integral. ¿Y acá qué tendría que hacer? Una primitiva, que la que encontré podría ser la misma, pero le tengo que restar la p evaluada en el extremo inferior, que era pi sobre 2. Y en pi sobre 2 me dio 1. Así que otra vez uso el segundo teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué pasa si me hubieran dicho, encontrar la integral entre pi y x de coseno de t diferencial t? ¿Tengo que buscar otra primitiva o hacer todas las cuentas? No. Encuentro una primitiva, que era la seno, y digo, la tengo que evaluar en el extremo superior, menos la misma primitiva que estoy usando, evaluada en el extremo inferior. Y ahí sí estoy encontrando respuesta a poder escribir esta función de otra manera, que no sea con este símbolo, porque eso es un símbolo nada más, que no sea con el límite y que sí sea como una función de las conocidas y las que estudiamos en Matemática 1, ¿no? Y ahí me quedaría, en este caso, más 1, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que de alguna manera termina cerrando el caminito este que estábamos haciendo, ¿no? Este, que lo van a tener acá, ¿saben? Que me lo termina cerrando estos dos teoremas, es lo que me permite decir cuál es todo el camino que tengo que hacer para encontrar cuánto vale, ¿saben? Ahí esa cuestión. Que no lo voy a repetir, sí lo van a tener en el PDF para que lo vean, ¿saben? Para que lo podamos cerrar y, ya falta un poquito, ¿no? Pero estamos bien. Y hay una otra cuestión muy importante que aparece acá. ¿Dónde lo tengo? Segundo, acá. Bueno. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Entonces, este teorema sigue trabajando con la función integral, o sea que tenemos en esta integral definida que estamos trabajando, aparece
X como variable independiente, el extremo, ¿está? Pero nuestra conclusión y nuestra pregunta inicial había sido cómo hacía para calcular la integral entre A y B de esta función. ¿Sí? Y esto era un número. El segundo teorema, en realidad, me termina dando esta expresión, que no es un número, es la ley de una función. ¿Sí? Así que el segundo teorema fundamental me termina dando la ley de esa función integral que me sirvió, en principio, para encontrarle un camino alternativo a esta, pero que me va a servir para un montón de otras cosas y un montón de cuestiones en las interpretaciones. Pero me falta terminar de cerrar eso. Ahora, ¿qué digo? ¿Cómo contesto esto? ¿Cuánto valdría la integral entre A y B de la f de t diferencial t? ¿Este teorema me sirve para darle respuesta a este problema? Sí, todo lo que hay que hacer es decir, encuentro una primitiva y después la evalúo en los extremos. Pero ven que esto, cuando lo escribo así, terminan siendo dos números. Y el resultado de eso me da un número. Entonces, lo que estamos haciendo al final, fíjense, es la respuesta a esto me lo termina dando esta función que encontré en ese caso, pero evaluada en B. Evaluada en uno de los valores. ¿Eh? O sea que esta integral es una de las imágenes de esta función. ¿Sí? Esta función, la f, tenía un dominio y un codominio. ¿Sí? En el dominio teníamos un montón de números, en las imágenes también. La que yo buscaba, que era la integral entre A y B, es una de las imágenes y es la que corresponde a el x igual a b. ¿Sí? Eso, y de poder separarlo, que uno tiene que ver, estamos trabajando con una función y en la otra es, estoy eligiendo un elemento en el dominio y le calculo la imagen a lo que me apareció en el teorema 2, es lo que dice la regla de Barrow. O sea, hay un corolario a este teorema que se llama regla de Barrow y es lo que vamos a usar para trabajar mucho en la práctica, que es, elijo una imagen del teorema fundamental y me va a decir el resultado de la integral que buscábamos, y hasta hay una manera cómoda para escribirlo. Para que sea más cómoda de escribir, vamos a escribir lo que dice ahí. Vamos a poner, es una primitiva evaluada en los extremos. Le vamos a poner a la primitiva que encontramos, donde la variable independiente no era el extremo, digamos, o sea, no necesariamente era eso, y la vamos a evaluar en los extremos. Vamos a poner el extremo superior acá, ¿eh? Y el extremo inferior ahí, con una rayita vertical. Esto es un símbolo nuevo que aparece para escribir un poco menos, ¿no? Que cuando empiecen a trabajar en la práctica se van a dar cuenta que eso es para escribir un poquito menos. ¿Sí? Bueno, espero que más o menos hayan entendido esto. Quiero mostrarles, esto era lo mismo. A ver si, ahí está. Les voy a dejar esta transparencia también para que ya la tengan, es con la que vamos a empezar el jueves, porque es lo que me termina, de alguna manera, cerrando todo lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Los dos teoremas y la regla de Barrow. ¿Eh? Cómo fuimos llegando y cuál fue nuestra necesidad para llegar a poder decir cuánto vale esta integral, digamos, ¿no? Para ver que llega hasta acá, ¿eh? El PDF que les voy a mandar. ¿Sí? Mantengo todo. Espérenme un segundito. Nosotros vamos a seguir ya trabajando. Entonces el jueves voy a dejar de grabar. No dejo de presentar, dejo de grabar.